La Real Academia define la palabra imposible como algo que no tiene facultad ni medios para llegar a ser o suceder, y define improbable como algo inverosímil que no se funda en una razón prudente. Si nos ceñimos a esto, Jabatos Móstoles Rugby Club comenzó como algo imposible. Efectivamente, no había facultad ni medios para que llegase a ser o a suceder. Sin embargo, un grupo de amigos de la Universidad Rey Juan Carlos se aferró a la improbabilidad. La prudencia y la razón ni estaban ni se les esperaba. Pero empecemos por el principio. Yo creo que empezamos con el equipo en 2002-2003. El primer año solo hubo masculino. Yo creo que ya ha empezado gente a acercarse. Y para la temporada siguiente ya sí que había un equipo como tal. No un equipo de 15, pero sí un equipo de 7. Yo llegué el segundo año, o sea que yo ya me encontré las cosas hechas. Ya existía el equipo más o menos. Ese año jugamos todos, me acuerdo que hicimos un viaje a La Coruña y fuimos allá a jugar, el masculino y el femenino. Y pues fue bastante divertido. Teníamos un entrenador que era José Juega y le ayudaba a su mujer, que era Carmen Pareja. Entonces yo creo que un poco la implicación que tuvimos al principio con el equipo, luego que Carmen también es un amor de persona, pues yo creo que era como un paso lógico, pero que se dio de forma natural, no pensando en y ahora vamos a por un equipo femenino o demás. Yo creo que no podemos apuntarnos eso como un tanto. Y bueno, después de ese año desapareció el equipo femenino. Algunas jugadoras se fueron a Majadahonda, otras se fueron, dejaron de jugar al rugby, y otras desaparecieron. Y luego ahí sí, igual que para el inicio no podemos apuntarnos el tanto como que fuera una idea nuestra, yo creo que el responsable de que se retomara ahí sí que fue Pelos. Es decidir reflotar otra vez el equipo de femenino pues, poco para que hubiera más mejor rollo entre los dos equipos y un poquito que, pues eso, bueno, también resucitar esa cosa que había muerto ahí en el equipo de la uni y pues yo qué sé, darle otra vez un poco de vidilla. Pues la forma en la que yo conocí el rugby o que di pie a conocerlo fue porque entraron a clase un grupete con un chico que apuntó en la pizarra cuando eran los entrenamientos y que daban créditos de libre elección. Entonces una amiga mía que estaba loca con conseguir los créditos en el primer año, Raquel, dijo venga, vamos a apuntarnos, vamos a probar esto y que nos den los créditos. Y para allá que fuimos. Yo llegué al equipo porque me ficharon en los baños de la uni. Entre clase y clase yo fui al baño con un par de amigas y allí nos encontramos a una chica que se llama, Marina, y estábamos en los baños tan tranquilamente y Marina nos abordó en plan de oye chicas, ¿queréis jugar al rugby? Y nosotras que en ese momento nos parecía todo bien, dijimos, pues vale. Pues mira, yo iba a clase con uno de los chicos que jugaba aquí al rugby y siempre me había dicho, oye, vente a probar, que a ti te gusta mucho el deporte, porque jugábamos al fútbol en la liga interna aquí de la universidad, también jugábamos al pádel, al tenis, tal, y me dijo, oye, vente un día tal. Y yo decía, no, ¿cómo voy ahora con 20 años que tenía, creo, 19, a empezar un deporte del que no tengo ni idea de ninguna de las reglas? Pues porque en mi clase de la universidad había un chico que jugaba rugby y me dijeron mis compañeras, vamos a buscarle al final del entreno y nos tomamos algo. Y entonces fui al final del entreno y allá a lo lejos vi a las chicas de la universidad chocándose con los escudos y fue amor a primera vista. Me tuve que apuntar. Recuerdo que parecíamos un cuadro, que veníamos Isa, Diana y yo, no sé si venía también Andrea, y que veníamos cada una vestidas. Isa parecía que venía de hacer aeróbic. Yo recuerdo que llevaba como un pantalón largo, mega ancho, de estos de gimnasio que se llevaban, y aquí corriendo, que veíamos de parecer que en 2 vueltas ya no podíamos más. Yo no sé cómo Pelos quiso continuar con el equipo. Bueno, un desastre. Un desastre, pero con mucha ilusión. Entonces, bueno, pues con ilusión las cosas se hacen con ganas. Y al final, bueno, poquito a poco, pues el desastre se fue corrigiendo y medio aprendimos a jugar algo.
Me acuerdo al principio, te imagínate un equipo de gente nueva, nadie tenía posiciones, nadie sabía de qué iba a jugar ni de qué tal, entonces era como la cosilla de, ay, a ver de qué voy a jugar y a ver de qué me pone. Y estuvimos como que yo creo que un tiempo hasta que Pelos empezó a definir posiciones y no simplemente pues tratando de entrenar y de aprender las cosas. Mi primer partido fue un 7 y llevaba, pues si no eran 2 o 3 entrenamientos o menos. Y recuerdo que Pelos me sacase al campo. Camino, cambio, Elisa. Elisa, Cámbiate. Y sus directrices fueron, a la que veas con balón, plácala, tírala al suelo. No dijo ni plácala, dijo, tírala al suelo y pasa el balón para atrás. En plan, esas fueron las directrices. Poco a poco el equipo se fue formando y fueron aprendiendo a jugar, pero no solo crecieron deportivamente, comenzó a crearse algo más. Empezaron a contagiarse del espíritu de aquel primer equipo de 2004 y empezó a sonar mucho una palabra: jabalinada. Bueno, pues una jabalinada era una convivencia, una fiesta que hacíamos una vez al año. Sergi, como es cazador, pues había cazado un jabalí y era básicamente lo que se cenaba. Paraba jabalí para todos, también recuerdo probar un guiso con arroz y paloma que yo decía, ¿pero cómo me voy a comer esto? Pues sí, me lo comí. Que se hacía al fuego, se cocinaba, comíamos, había juegos, pruebas, pero básicamente era una locura de noches. Además era en un ambiente en el pueblo de alguien o en una casa alejada por ahí también de alguien. Y ahí a pasar el fin de semana comiendo, bebiendo como animales y lo que surgiera después. Surgían muy buenas ideas siempre con las borracheras. Que recuerdo a Yanaísa con algo de unas gallinas en una habitación. Guau, si tuviese memoria. Tengo imágenes de una iglesia vandalizada. Tengo imágenes de hogueras gigantes. A Sergi se le quedaron las llaves dentro de su coche. y llevaban un rato a ver qué hacía, cómo gestionaba el sacar las llaves del coche. Entonces nuestra querida Yanaísa se hartó de esta situación, cogió una piedra del suelo mientras sujetaba un piti en la boca y estampó la piedra contra el cristal de Sergi. ¡De nada! Y ahí tienes las llaves, Sergi, de nada, supongo. Tuvimos un americano que quería saltar la hoguera porque se lo decía a Dios. No sé. Es que era... A cada uno le daba por una cosa y la verdad es que no te aburrías, eso es cierto. Fue donde surgió el grito, que actualmente sigue un poco cambiado. Y eso también estuvo guay, porque realmente el grito surgió porque nos despertamos todas menos Pelos y estábamos aburridas y queríamos que se despertase. Entonces quisimos entrar a despertarle gritándole algo. Y ahí fue como que donde surgió un poco el cerveza, vino y un buen pepino. Es un momento que te juntas todos, haces ya vida fuera de lo que es el rugby como tal, aunque sí que es verdad que al principio estábamos muy unidos, salíamos mucho, pero creo que era como un pasito más, ¿no? Y empezó a ser también una cosa que hacíamos nosotros que no hacía el resto. Era como tanta gente y tan unida que al principio es impactante porque te acogían así, como si llevases allí toda la vida y era como sentirte uno más y encajar en un grupo que decías, jolín, y encima hacen deporte, que es lo que más me gusta, pues para mí fue como encontrar tu sitio. Yo creo que al principio, que yo creo que le debe de pasar a todo el mundo, pero era como todo, como que te absorbe la vida y solo quieres hablar de rugby, venir a rugby, ver rugby. Básicamente como lo único estable a ver, aparte de cosas básicas, rollo familia y así, lo único estable en mi vida. Mis entrenamientos de miércoles, viernes, que eran inamovibles y era genial, que me encantaba ir. Para mí el rugby era todo. O sea, yo no hacía nada si el rugby no estaba dentro del espectro que me permitía. O sea, si no podía trabajar y jugar al rugby, no trabajaba. Primero jugaba al rugby. Si no podía estudiar y jugar al rugby, pues no estudiaba. O sea, entonces siempre lo he antepuesto ante todo. Y así fue como lo que había empezado como un equipo universitario de Seven, poco a poco se había ido transformando en algo más.
Cada vez eran más, el sentimiento jabato era mayor y la universidad se les estaba quedando pequeña. Bueno, la primera vez que esto se llevó, que dijimos hay que hacer un equipo, fue un momento súper guay. Estábamos en una cena de Navidad de la URJC. Éramos 100 personas en un salón de bodas, cantando todos ahí, me acuerdo de una canción. Y terminamos y le dije, en aquel momento estaba Fer, Fernando Cicias, y estaba Sergi. Y le cogí a los dos y dije, tenemos que montar un club. Digo, esto no se puede perder. Íbamos terminando las carreras, ya no podíamos jugar porque se hacía como mucho más evidente la necesidad de crear un club y seguir jugando. ¿Qué recuerdo? Aquí en este césped, yo creo que un viernes de finales de verano, no sé cuándo fue, de aquí sentados en reunión diciendo, ¿hacemos equipo o no hacemos equipo? ¿Sabes? De, conlleva esto, tal, ¿hacemos equipo o no? Pelos diciéndonos, ¿queréis competir? Porque yo no quiero jugar con personas que no sea este equipo, no me quiero ir por ahí a competir. Si queréis lo mismo, pues votamos y federamos el equipo. Y recuerdo que las chicas fue un sí rotundo. Los chicos creo que tuvieron ahí como más... No estaban todos tan seguros y tal, pero las chicas aquí sentadas dijimos que sí, que hacíamos jabatas federado y que nos íbamos con ellas todos. Así que había gente que estábamos en otros equipos y la mayoría indudablemente dijo que sí, que querían eso, formar un club con la gente con la que llevaban pegándose unos años y con la que empezó todo. Entonces comentamos un poco qué es lo que implicaba y cómo podíamos dar esos primeros pasos y nada, hicimos el acta de constitución y para adelante, sin saber muy bien dónde nos metíamos. En agosto de 2014, el sueño universitario se convirtió en un proyecto real. Nacía Jabatos Rugby Club. Separarse de la universidad fue un salto al vacío, literalmente. Por aquel entonces, como no teníamos nada, absolutamente nada, lo único que teníamos eran ganas, al principio se veía como tirabas por espíritu, o sea, no porque tuvieses nada en mano, ¿sabes? O sea... Horrible. Horrible todo. O sea, la verdad es que por parte de administraciones ninguna facilidad. Hemos dado más vueltas que una peonza. No encontrábamos un sitio para poder entrenar, que en este caso nosotros cuando formamos el club, como estaba totalmente ligado a la universidad, por lo menos el tema de los jugadores, pensamos en hacerlo en Móstoles, porque bueno, era uno de los campus donde está la universidad. Hasta en Pinto tuvimos reuniones que conseguimos tener una reunión con el ayuntamiento para ver si allí que había un medio campo que no se usaba. Y sé que nos estuvimos moviendo, en Getafe también tuvimos reunión. Que si empezamos en el campo de la Uni entrenando, en el de Juncos, después pasamos a Vicálvaro, que no tenía sentido ser Jabatas Móstoles Rugby Club y entrenar en Vicálvaro, pero bueno, es que estábamos dispuestos a cualquier cosa. De Vicálvaro a Móstoles, con lo de fútbol nos dejaban tirados, entrenando a la pista de baloncesto, un puto desastre. No teníamos un sitio para guardar el material, teníamos que andar con todo el material a casa repartiéndonoslo y luego a la hora de jugar el único sitio que encontramos que podíamos hacerlo o que nos podíamos permitir era el campo de Quijote en Juncos. O sea que estábamos completamente desubicados. A pesar de las dificultades, tanto jabatos como jabatas comenzaron su andadura en la liga madrileña. Las chicas comenzaron en la Liga de Promoción, donde militaron durante la temporada 2014-2015, logrando un cuarto puesto. Al año siguiente, ya con un equipo más que consolidado, tenían un objetivo claro: ganar la Liga de Promoción y ascender a regional. Las jabatas pelearon cada partido y llegaron a la última jornada empatadas a puntos con las primeras, de modo que no les valía solo con ganar, tenían que conseguir lo improbable. Éramos, por circunstancias de la vida, teníamos que ganar a ese equipo que eran los que se nos habían metido en el campo y nos habían quitado, bueno, no quitado, pero bueno, politiqueo. Habíamos perdido todo lo que teníamos cogido allí, en Alcorcón, y teníamos que meterle, no sé, un chorro de puntos en una hora, porque encima los partidos eran más cortos, y había que meterle 130 puntos, no sé, algo, una barbaridad. Les dije que se quedara una de las chicas debajo de palos contrario, para simplemente en cuanto ensayáramos
tiráramos y devolviéramos el balón y estuvimos todo el rato sacando, mini jugada, ensayo, tiraban, devolvíamos el balón, volvíamos a sacar y así hasta que ya la única duda era si el árbitro habría apuntado bien los puntos. Encima el campo de Junco está como encuesta, entonces era como en plan de venga, pues la primera parte encuesta y tenemos que meter todos los puntos posibles, tal. Que era una de, no es que queramos humillaros, es que necesitamos quedar, que también, es que necesitamos hacer muchos puntos para quedar primeras. Es que ahí corrían las delanteras, ahí corría todo el mundo. O sea, es que salimos con tantísimas ganas, o sea, teníamos tantísimas ganas de ganar esa liga, de poner ese lacito final a esa liga, que fue un partidazo. El ascenso dejó claro que las jabatas habían llegado pisando muy fuerte, y como la temporada de 15 les había sabido a poco, disputaron por primera vez los Sevens de Madrid. Además, tuvieron la oportunidad de jugar el torneo nacional de Sevens, donde lograron una 7ª posición que al año siguiente les llevaría a disputar una competición recién nacida, la GPS Copa de la Reina. Un torneo de 3 jornadas que se disputaría en diferentes puntos de España, y donde estarían los 12 mejores equipos del país, entre los que ahora se encontraban las jabatas. La verdad es que fue increíble, porque es lo que digo, pues de estar jugando, pues eso, en donde podíamos, como podíamos, entrenar tal, llegó como una categoría, la máxima que hay en España, y de repente estábamos nosotras que bueno, que ni siquiera habíamos estado todos estos años jugando la máxima categoría de 15. Hola, soy Ana Chicote y soy la capitana de Jabatas RC. Pues si antes era pasar del colegio al instituto, esto ya era dar un salto enorme. A nivel de club, pues somos un equipo nuevo, nos hemos federado hace 2 años y para nosotras supone una oportunidad para que se nos dé a conocer como club y para demostrar lo que valemos. No creíamos ni nosotras ni el resto de equipos que estaban en División de Honor jugando ahí súper profesionales, y nosotras que éramos unas mindundis que venían de jugar en Yuncos, en un campo que era un patatal. Nosotras nos dijeron, oye, podemos ir a la Copa de la Reina, pero el club no tiene dinero, tenéis que pagaros vosotros el viaje, ¿podemos ir o no podemos ir? Y con nuestra ilusión y sacando el dinero debajo de las piedras, pues conseguimos ir a las sedes de la Copa de la Reina, era como todo súper serio, nos cuidaba un montón el staff. Y no se nos dio ni tan mal. Jabatos se impuso 12-7 a Universidad de Sevilla. Terceras fueron Jabatos. En segundo y tercer lugar, 15 Sans Scrum y Jabata Rugby, que también se clasificaron para la disputa de la Copa de Oro. Íbamos en un camping, íbamos con nuestros coches, bueno, íbamos. O sea, eso no cambia mucho, pero bueno, que los medios eran los que eran, pero que el club siempre en ese aspecto hizo lo posible porque jugáramos, que es lo que hay que hacer, jugar donde se pueda, lo más alto siempre. Hasta el momento, a pesar de todas las dificultades y problemas a nivel logístico, administrativo y de recursos, las jabatas siempre habían ido hacia arriba, demostrando que deportivamente tenían un potencial especial. Sin embargo, la temporada 2018-2019 supuso el primer bache en su trayectoria ascendente. Yo ahí volvía de estar un año fuera del equipo y fue un año en el que también se fueron unas cuantas de las veteranas. Entonces, es el volver a hacerte otra vez a las nuevas jugadoras. Bueno, yo soy de Logroño, entonces vine aquí a estudiar en la universidad, a la gran ciudad. Y estudiaba en la Universidad de Móstoles. Entonces vi que había un equipo aquí cerca. Pues la verdad es que fue un año bastante duro porque se fueron enganchando sucesos que eran, pues eso, mala suerte, y al final pues acabamos como acabamos. Descendimos de Primera Regional y luego encima también descendimos de la Copa de la Reina, que era la principal fuente de ingresos del club. El haber partidos que eran los que más me dolían, el ver que había partidos que aún luchándolos no había resultados y era derrota tras derrota. Era como que, tío, es que parece que está prohibido ganar. Entonces, poco a poco, pues nos fuimos dando cuenta de que bajábamos de todas partes. Ese es el momento que te planteas, es decir, soy yo el que lo está haciendo mal, es el equipo, fallan unos, fallan otros, me voy y dejo que venga otro y
a ver si lo soluciona o me quedo yo y lo soluciono y a ver si lo echamos para adelante. No lo sentí como un drama, porque siempre quedaba la challenge y la posibilidad de volver a ascender. Pero son circunstancias, o sea, al final los equipos pues van, vienen, suben, bajan, ves una foto aquí y ves la del año siguiente y te ha cambiado 10 personas y lo que parece que no hace daño al club, pues al final sí lo hace. Luego, al final depende de las jugadoras y la opinión que pueda tener el resto da un poco igual, ¿no? Y las jugadoras decidieron que se volvía. Durante esa temporada el equipo cambió mucho, hubo mucha gente que se fue, empezábamos encima en segunda regional, pero bueno, pues poco a poco en segunda regional nos fue muchísimo mejor, de hecho quedamos segundas y luego vino la pandemia. Claro, o sea, en plan de haber conseguido despegar otra vez, de haberte tocado fondo, volver a despegar y que te quitasen, o sea, fue una injusticia porque en plan de, vale, tenemos que jugar ese playoff de ascenso, ¿por qué no vamos a jugarlo más tarde o más temprano? Pues era como, no entendíamos por qué no podíamos jugar, porque lo que habíamos sembrado no podíamos recogerlo. Y aunque la vida se paró y no se pudo conseguir el ansiado ascenso ni se sabía cuándo se iba a poder volver a jugar al rugby con normalidad, las jabatas demostraron una vez más que son más que un equipo. Y que por mucho que no pudiesen estar juntas físicamente, el sentimiento jabato es mucho más fuerte que la distancia. O sea, tampoco quiero sonar frívola de murió mucha gente, fue una desgracia, pero para mí fueron unas vacaciones. Hacíamos retos, había veces que se me acumulaba en un mismo día tener que grabar un vídeo imitando Grau, hacerme una foto de pequeña imitando la pose que tenía, con hacer un dibujo de no sé quién, y pues no puedo tener tantos retos, o sea, tenía más deberes que en la universidad. Recuerdo batch cooking, es que no sé cómo se llaman estas de hacer así, las que hacía Cassandra también. Y luego encima por las noches pues teníamos cosas sociales, teníamos Histoletti, que un chico del equipo había estudiado historia y nos contaba la historia pues como desde un punto de vista, pues eso, como si te estuviese contando una historia de qué ha pasado ayer. Hicimos muchísimas cosas, tantas que incluso a veces tenía que decir, oye, yo no podía participar en esto, no me puedo conectar a esa videollamada para hacer cupcakes, no tengo tiempo, mi familia quiere verme y estamos en la misma casa. Sin quitar que eso fue una época dura, pero a nivel de estar en casa, pues gracias a Jabatas, al club, a todo lo que hicimos, no tengo un mal recuerdo. Que de alguna manera se notó que no podíamos ni estar separados ni aunque nos obligasen a estar encerrados en casa. Dependencia emocional. Tras la pandemia, el rugby fue recuperando la normalidad. La temporada 2020-2021 fue rara. Tuvieron que jugar con mascarillas, cambios en las normas, muchas restricciones, pero sirvió para que todo lo construido en la cuarentena se plasmase en el terreno de juego. Además, tras el COVID hubo algunos cambios en la liga que les permitió comenzar la temporada 2021-2022 más unidas que nunca y en primera división de nuevo. O sea, una vez que jugamos, que llegamos a ascender otra vez, yo creo que eso les ayudó a las chicas a volver a creer un poco en ellas, porque era como que estaban derrotadas. Creo que a partir de ese año sí que se notó que cambió muchísimo el compromiso o la seriedad del equipo. Ahí fue un salto grande. Ahí sí que yo noté a nivel de exigencia física y técnica un salto grande, como que ahí arriba se estaban cociendo cositas, querían otras cositas para nosotras. La idea era ascender y dejar esto preparado para poderme marchar yo, realmente. El primero de esos años, yo, había estado el año anterior en Sanse, estuve al principio entrenando con los dos equipos y dije, si es que con quien quiero estar es con esta gente. Entonces yo lo recuerdo que encima volver, tener un staff muy potente, o sea, tener preparadora física que no habíamos tenido nunca. Comenzábamos con una parte de preparación física durísima, pero claro, nunca la habíamos tenido y nos vino súper bien. Empezamos a ponernos súper fuertes, a ganar muchísimo pulmón. Puro.
muy duro de decir, ojo que la primera media hora sabemos que vamos allí a morir, también entrenando mentalmente el sufrimiento, o sea, es que nos entrenaban ya en todos los sentidos. Yo cuando volví sentí que estaba muy por detrás de todas las jabatas, porque ya llevaba unos cuantos años, bueno, no sé cuántos, 2 años con SID de preparadora física y se había notado y yo sentía que me tenía que poner a la altura porque yo no había tenido una SID. Y también cuando entró Tuvalu, pues el tener otro entrenador más específico para X jugadoras, como un apoyo más para Pelos. Bueno, primero que Iván es un crack y luego que yo creo que también necesita, al final llevo toda la puta vida entrenando a este equipo, entonces el tener otra voz, aunque te diga lo mismo, pero que te sea otra, yo creo que aportó mucho a todo. Con el equipo más reforzado que nunca a todos los niveles, las jabatas demostraron todo su potencial y se hicieron con el tercer puesto en la Liga de 15. Al llegar la temporada de Seven, el objetivo estaba claro: ganar la Challenge y volver a la Copa de la Reina. La Copa de la Reina es complicado volver a disputarla, porque al final tienes que ganar el campeonato y bueno, es como, o sea, no es un hito menor. De hecho, la primera vez que nos presentamos a la Challenge para ascender quedamos terceras, que ya era bastante, pero claro, había equipos como el Guecho, por ejemplo, que ahora juegan en División de Honor A. La verdad que ese torneo se empezó como algo imposible de ganar, porque estaban las actuales campeonas actuales de por aquel entonces de División de Honor y todo el mundo daba por hecho que ese equipo, que eran las Cocos, iban a ascender. Empezamos perdiendo contra las que al final ganamos, que nos metieron una paliza, no me acuerdo, pero no ganaron bien ganados. Y luego de ahí fue todo para arriba, ganamos todos los partidos. Y de repente yo me acuerdo que Golosino nos dijo, bueno, pues que estamos en la final. Si ganáis este partido, estamos dentro. Y ellas venían como si nos hubieran ganado ya. O sea, yo me acuerdo de verlas en el pasillo, en el túnel de vestuarios, ahí dando palmas y tal. Entonces recuerdo salir al campo y vamos, o sea, era todo de libro, o sea, en plan de, todo nos salía, todo estaba saliendo como el guión que nos habían dado los entrenadores. Está moviendo muy bien el balón a la jabatos, de una parte a otra parte, intentando buscar las puertas. ¡Uy, que se va, que se va, que se va, que se va! ¡Uy, que se va, 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 que se va! ¡Uy, que se va, que se va, que se va! ¡Bueno! ¡Espectacular! ¡Espectacular! Bueno. ¿Cómo nos está gustando? Una final de las que podía ser la más difícil. Pero así somos jabatos, nos crecemos. A ver si Universitario nos ofrece una buena jugada, imagínate. Porque si es un ensayo sin transformar en pata. Imagínate. Y nos tenemos que tirar aquí dos o 3 minutitos más. Cuando sonó esa bocina, fueron nervios totales de, por favor, saca ese balón fuera, que lo tenemos ya. Ese punto final, aquí. Suena la bocina, ahora sí que suena la bocina. Ya está, se acabó. Recuperamos la posesión y veo que Rioja empieza a jugar. Retenido. Y yo digo, pero ¿por qué no patea afuera? Y yo digo, por favor, justo me había tocado en el otro lado del campo y yo, que la tiréis afuera, que la tiréis afuera. Y yo decía, verás que al final perdemos. Y es que no recuerdo absolutamente nada de ese partido, no recuerdo nada. Fuera. Luego menos mal que yo pateo fuera. Ganamos, saltó hasta el público, en plan, bueno, de los momentos, vamos, yo diría el mejor que he vivido en jabatas. Con esa victoria se puso fin a la temporada 2021-2022, que les afianzó como uno de los mejores equipos de Madrid. El buen resultado en la Liga y la victoria en la Challenge les situó en el mapa para muchos, incluyendo el Ayuntamiento de Móstoles, que por fin atendió a su petición de poder jugar en casa. Ahí sí que teníamos como una excusa para ir al ayuntamiento y decir, oye, tenemos unas chicas que van a jugar al máximo nivel de una disciplina de rugby. La alcaldesa nos recibió a todas, estuvimos allí
y con la promesa de poder jugar en nuestro campo, ¿no? En nuestra casa, ya tener por fin algo a lo que llamar casa que no habíamos tenido. Y al final lo que hablamos era una cosa que a nosotros nos parecía lógica desde hace un montón de tiempo, que por unos 7.000 euros no hubiera un campo de rugby en Móstoles. Y no me lo creía, hasta que no vi ahí el primer agujero hecho, no me lo creía. Luego ya cuando vi los agujeros dije, hostia, esto es verdad. Y cuando ya empezamos a poner ahí los cachos de césped y a poner las cosas, fue como... Buah. Recuerdo venir aquí como unos cuantos a hacer la gestión de pintar el campo por primera vez. Pues lo recuerdo muy guay, porque por fin íbamos a tener un campo. Y me acuerdo el primer día que lo montamos, que me vine aquí con el dron a grabarlo por encima y fue como... Al fin, ahí está. Casi una década más tarde de su fundación, las Jabatas pudieron empezar el 2023 jugando por primera vez en su casa. Esa temporada consiguieron afianzar todo lo conseguido el año anterior, demostrando que seguían siendo de las mejores de Madrid, e hicieron un gran papel en la Copa de la Reina, donde lograron un 8º puesto. Tras unas merecidas vacaciones, la temporada 2023-2024 empezó como otra cualquiera. Volver a entrenar y desempolvar todo lo de la temporada anterior. Nada les hacía presagiar que esta sería una temporada que quedaría para el recuerdo. Empezando de cero, con jugadoras más veteranas que intentan seguir transmitiendo lo que es Jabatas, lo que queremos en Jabatas, y fue una temporada que se inició como cualquier otra, una temporada normal. Pues la verdad, justo en la temporada anterior al ascenso me lesioné la rodilla y me dijeron que si volvía a jugar y seguía jugando, pues que me podía quedar coja. Entonces para mí fue súper duro. Le dije a Pelos que yo quería ayudar como fuese y que pues aunque fuese pues en el staff quería seguir ahí. Y entonces me dijo él, bueno, pues vamos a hacerlo bien y te vas a poner conmigo de segunda entrenadora, tal. La primera temporada que vino Chicote no teníamos ninguna expectativa. Íbamos a jugar primera regional madrileña y ya está, y a quedar lo mejor posible. Habiendo quedado el año anterior terceros, pues era como que queríamos ganar la liga, ya está. Que ya no es una cosa que se planifique, sino que es fruto de hacer las cosas bien. Entonces ese año se hicieron las cosas bien. Empezamos a ganar y a ganar partidos y estábamos en la final. Vamos a ver la final entre el Pozuelo Rugby Unión, jugará de amarillo y azul, contra las Jabatas de Móstoles, que jugarán de amarillo y verde. El que gane hoy tendrá opción o el derecho de jugar el ascenso a categoría nacional, a División de Honor B. Nada, yo recuerdo el partido en plan con unas frustraciones de fuera, con muchas ganas de jugar también, te digo, en plan, pero cómo esto no puede estar saliendo. Conseguir el primer ensayo, los primeros 5 puntos que de momento se hacen derrogar en el campo de rugby de las Leonas de Vallecas, del distrito de Vallecas. Ese ensayo del Pozuelo. Y es el conjunto de Pozuelo de Alarcón, la defensa, una más de Móstoles, aunque continúa con el esférico, pasándolo de zona a zona, y ahí tenemos el ensayo de Pozuelo Rugby Union. Las Jabatas de Móstoles muy cerquita de la zona de ensayo para sumar el primero en su haber, en su marcador. Sí, va a sumar el primer ensayo. Ensaya muy bien en la jugada de Jabatos. De su par, dividido, lo intenta de nuevo las Jabatas de Móstoles. A correr de la zona izquierda va a ser el ensayo, el segundo ensayo. Inés, que pone el 20-10. Nos fueron pasando una serie de cosas que condicionaron el partido, que al final pasa en cualquier partido, pero era como, Dios, creo que no nos merecíamos esta final, y igual que el otro equipo también, también lo peleó. Creo que pues nada, nos quedamos con un sabor agridulce, en plan de, es que no puede ser porque estaba ahí en nuestra mano y no lo hemos cogido. Pues fue frustrante perder. Al fin y al cabo, pues la balanza tenía que caer hacia un lado. Siempre con el CRC los partidos eran muy disputados, eran partidos chulísimos. Y en ese caso, pues ellas fueron mejores y la balanza ese día pues cayó hacia el CRC. Y ahora sí llega el final del encuentro. Pozuelo Rugby Union, que es campeón de la Comunidad de Madrid, al vencer
32-27 en esta final de Liga Femenina de primera categoría de rugby frente a Jabatas Móstoles Rugby Club. Mucha emoción y luego al final jarro de agua fría ese día. Pero muy tristes. Lo que pasa es que nunca habíamos llegado tan lejos, entonces pues también contentas, porque no nos lo esperábamos, no lo habíamos planteado desde el principio. La grada estaba a reventar con las banderas de Jabatos, o sea, perdimos una final, pero estaba ahí toda nuestra gente, vamos, al final nosotras disfrutamos como si hubiésemos ganado. Ya no, se supone que no nos correspondía jugar al ascenso, pero faltaba un equipo, decían que fuera uno de Madrid. Nosotros, como siempre, decimos que sea todo. Y ahí comenzó el ascenso interminable. Entonces fue cuando nos empezamos a plantear qué ocurriría si jugábamos la fase de ascenso a División de Honor y la ganábamos. Y entonces empezamos todas a ilusionarnos un montón. Recuerdo debates encima de la mesa de gente diciendo no, si ascendéis no os vais a poder permitir el ascenso porque se necesita dinero para viajar, se necesita un segundo equipo. La idea era ganar la liga, lo del ascenso era una cosa que ni se nos pasaba por la cabeza en principio, pero de repente... Y de las 3 fases que había que jugar, la primera nos tocó contra el CRC. 2 semanas después de haber perdido contra ellas, en su campo además. Pues es que no podía ser mejor contrincante porque nos fuimos de ese partido con ganas de volver a jugar, de decir, es que yo quiero volver a este enfrentamiento, como cuando tienes un partido tan disputado que dices, pues yo quiero volver a jugarlo para demostrar que sí que podemos ganar, que sí que podemos ganar esto. Tanto Jabatas como CRC en ese momento que estaban creciendo los dos. Estaban apostando los clubes por ese rugby femenino. El equipo de Jabatas era un equipo que tenía bastante consistencia, muchas jugadoras entrenando. Físicamente eso lo había que verlas y se notaba en los cuerpos que tenían un compromiso con el deporte y eso fue pues al final lo que les llevó de alguna manera a ganarnos. Cuando hay equipos que tienen un empate, pues digamos técnico, aquel que comete menos errores, que está más trabajado, y en este caso fue el equipo de Jabatas. Que salimos con muchísimas ganas, salimos con muchísimas ganas y esta vez la balanza pues fue hacia nuestro lado. Y nos tocó jugar la semifinal contra Unízar, en su campo también, y les ganamos. Y de repente estábamos en la final de ascenso a División de Honor. Y nos tocó jugar contra Sant Boi en su campo también. Ganamos todos los partidos, fuimos a Sant Boi, un puto infierno. La cagamos un montón de veces, de los nervios, la primera vez que competimos algo importante yo creo que nos pasó factura y no nos dimos pie con bola y al final palmamos. Pues no pudo ser y otra vez como otro jarro de agua fría, ¿no? El palo es más grande, ahí el palo fue más duro. Y también la sensación de podría haber hecho más. Todas lo dieron todo, o sea, yo recuerdo, ya no solo en el último partido, sino recuerdo a gente, pues eso, jugando con máscara, a gente que no podía con su vida, jugando, vamos, más minutos que en toda su historia y agotadas físicamente. Lo recuerdo en plan, mira, esto ya es un regalo más, en plan de que es otra oportunidad más aún para poder conseguirlo. Y es verdad que igual no teníamos muchas expectativas. Pues bueno, el enfrentarte a un equipo que por mucho que haya descendido de HB, pues no pintaba bien la cosa. Han salido ya Jabatas también al terreno de juego, los dos equipos se reúnen en sus respectivos círculos para darse los últimos ánimos y listas para comenzar este partido a vida o muerte. Me vi todo lo visible de ese equipo, tampoco veía mucho y desarrollamos una estrategia para jugar contra ellas. Pelos planteó el partido, pues eso, vamos a jugar todo en su campo, las chicas nos hicieron caso y yo creo que eso fue clave para llevarnos el partido. Desde el principio las sensaciones fueron buenísimas, o sea, en plan de tú que ganamos. No lo consiguen, balón rápido, segunda cortina para el zaguero, balón abierto para Lala, que se va a ir hasta la esquina y ensayo de Buc. Que tenía que haber... Voy a jugar rápido. Mientras me pedían todos en el banquillo, voy a decir jugar rápido, corriendo de lado, flow de Leote, lo saca
Balón lento de nuevo. Atención por dentro. Ensayo para el equipo de Barcelona. Jugamos muy bien, el partido estuvo súper ajustado hasta el final y acabamos ganando, o sea, y no sabemos ni cómo. Debería ser hasta Belito. Sigue insistiendo, sigue insistiendo, 10. Se queda. Ensayo Jabato, ensayo de las Jabatas. Recuerdo que cuando por fin nos dio tiempo muerto de coger corriendo el balón y patearlo para afuera, para que se acabase ya de una vez y ganar. Es cuando pitó y el marcador estaba a nuestro favor, pues lloré era porque al final sí que lloro. Recuerdo que pitas en el final, abrazarme a pelos ahí, en plan, lo hemos conseguido, algo que nadie confiaba. Orgullo máximo de decir, joder, es que ya hemos... O sea, si ya con la Copa de la Reina era orgullo máximo, con esto era como más orgullo todavía de decir, pues hasta dónde hemos llegado, de donde nadie creía que íbamos a llegar Jabatas, pues ahí estábamos. Mucha emoción porque, no sé, siempre decíamos el Jabatas en División de Honor, ¿no? Es como, ¿cuándo conseguiremos eso? Y es que ese día lo conseguimos. Estaba todo el mundo llorando. O sea, muy bien. Yo me cogí una cerveza y me fui a dar un abrazo a Pelos. También orgullo por Pelos, que no paró hasta conseguirlo, que nunca abandonó al equipo, que siempre ha estado con nosotras, aunque se nos cayesen 8 millones de balones y quizá otra persona no hubiera visto futuro, y él siempre ha estado ahí como insistiendo y queriendo llegar a más y queriendo subir y sin bajarse del barco nunca. A veces soy muy bruto y a veces muy cabezón, pero si me pongo a mirar para atrás me siento orgulloso. 10 años después, lo habían conseguido. De un equipo universitario a División de Honor B. No solo fue un ascenso, fue la confirmación de que los sueños se cumplen y que las cosas solo son imposibles si no se intentan. Pero el ascenso no era el final. Era el principio de algo mucho más grande. Era el pistoletazo de salida para empezar a soñar a lo grande. Yo por esperar, ojalá jugásemos en División de Honor A y fuésemos además un equipo, bueno, y ganásemos la Copa de la Reina, ¿por qué no? Un campo decente, patrocinadores de verdad que nos den ayudas para poder tener recursos para poder crecer, porque creo que si este equipo no crece, muchas veces es por falta de recursos. Veo un equipo con mucha... no futuro, porque no, bueno, futuro también, pero con mucha proyección, que puede llegar a donde quiera, pero se lo tiene que creer. Entonces estamos en ese punto, de conseguir que se lo crean. Y creo que es el último trabajo que me falta. Y igual ya me puedo ir después. Y me gustaría que hubiese un equipo A que compitiese en División de Honor, me da igual si A o B, y luego un equipo de regional que pueda estar o bien para aprender o para tomárselo menos en serio y disfrutar más, como puede ser una universitaria. Quiero tener un equipo para que puedan estar los mejores jugadores y los peores, los medianos, quiero que estén todos aquí y que no se tengan que ir a otro lado a buscar su sitio, porque su sitio está aquí. Si tuviese que definir Jabatas con una sola palabra, claramente familia. Al final siempre decimos todos lo mismo, familia. 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 Orgullo. Me quiero quedar con la frase con la frase de Jabatas. Improbable pero no imposible. No me puedo quedar solo con una palabra, sino con esas tres, porque creo que es lo que ha marcado todo este equipo.